En este video te enseñaré la mejor aplicación de música de iPhone en 2025. Todo esto de la manera más fácil, rápida y sencilla. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno chicos, lo primero que haremos será dirigirnos a la App Store, donde buscaremos e instalaremos la famosísima aplicación de Zone, con una calificación de 4.3 estrellas de 5 y pesando solamente 152.4 megabytes, tendremos esta brutal aplicación de música. Entraremos a ella para explicarte un poco de todas sus funciones. Al entrar nos aparecerá una bienvenida muy similar a Spotify, la verdad, las cosas como son. Lo que haremos aquí será registrarnos totalmente gratis, ya sea con nuestro Apple ID, Facebook, cuenta de Google o con nuestro correo electrónico. En mi caso procedo a registrarme. Una vez te hayas registrado te aparecerá este apartado donde tendrás que elegir 3 o más artistas que te gusten. Esto para que esta aplicación haga una configuración especial para ti, algo muy similar a lo que hace Apple Music. Una vez hayas acabado de seleccionar a tus artistas favoritos, podrás ver una interfaz muy similar y muy bonita, muy parecida a una aplicación que ustedes y yo conocemos. De entrada nos aparece recomendaciones de artistas similares a los que nos han gustado, y un poquito abajo las mejores playlists, y aquí puedes ver un poco de la interfaz de esta aplicación, que es bastante sencilla y es bastante completa. He probado muchas otras aplicaciones de música y créeme que esta es la mejor hasta el momento. Si nos vamos al apartado de buscar, podremos buscar canciones, artistas, listas de reproducción o incluso usuarios si es que llegamos a tener amigos que tengan esta fabulosa aplicación. Aquí te enseño un poco de este apartado de cómo lo categoriza por estilos musicales, que está la verdad bastante bien. En el último apartado de biblioteca encontraremos nuestras canciones guardadas. Obviamente se pueden descargar nuestros artistas, álbumes y playlists. Igual esta categorización está bastante bien, muy entendible, muy sencilla. La verdad soy fan. Si es que nos vamos a configuración de la aplicación, podremos ver nuestro perfil, un apartado que dice Hazte Premium, que en este apartado podremos pagar 260 pesos anuales para tener la versión premium de esta aplicación, que siendo sincero, así ya como está perfecta. Como digo, te agrega muchas cosas, la verdad bastante cool, aunque creo que no son tan necesarias. Así como está la aplicación, está perfecta. De igual forma, en configuración podremos añadir nuestra foto de perfil, cambiar nuestro nombre, etcétera, cambiar el idioma, invitar amigos, cambiar el tema de la aplicación, ya sea si lo queremos blanco o oscuro, un poco del reproductor, privacidad de nuestro perfil, entre muchas otras cosas. De las cosas que más me gustan en el apartado de configuración es el temporalizador de apagado, esta función que te permite poner música y después de cierto tiempo se pause. Esto por si nos gusta escuchar música antes de dormir o cualquier otra cosa. Tenemos la mezcla cruzada, el control deslizante de volumen y la posibilidad de iniciar sesión con nuestro canal de YouTube. Esto para que las listas o la música que nos salga sea un poco más personalizada a nosotros. Que vaya, esto también está increíble. Vayamos a lo que más me gusta de esta aplicación y por qué es de mis favoritas. Y es porque te permite descargar y añadir a tu biblioteca canciones que no estén en la plataforma, ya que la podemos sacar directamente desde YouTube tocando la opción de YouTube. Y la verdad, eso es totalmente increíble. Y es de las cosas por las cuales esta aplicación me tiene totalmente enamorado. El que te permita descargar canciones que no están subidas en ninguna plataforma de video y solo estén en YouTube es totalmente increíble. En el reproductor podremos conectar por medio de AirPlay a alguna bocina, a nuestro HomePod, a nuestro Apple TV, incluso a algún Chromecast. Funciona de una manera bastante fácil, rápida y sencilla. Podremos controlar la música desde nuestro centro de control o nuestra pantalla de bloqueo. Funciona igual que funcionaría Spotify o Apple Music, nada más que ahorrándote pues la mensualidad.
Ya solo queda que instales esta aplicación y me digas qué te pareció. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, agradecería que dejaras tu like, comentario y suscripción, ya que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. Adiós.